Que el gozo y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo inunden sus corazones en este día, mis queridos hermanos. La palabra del Señor está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomás era uno de los 12, mis queridos hermanos, a quien llamaban el gemelo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Vamos a detenernos ahí, mis queridos hermanos. El Señor siempre se manifiesta en la vida comunitaria. El Señor siempre se manifiesta en la iglesia cuando nosotros estamos reunidos. También se manifiesta de manera personal, pero el Señor nos ha invitado a que crezcamos en la fe de manera comunitaria. Fíjense, pequeño detalle. Tomás no estaba ahí. A veces, mis queridos hermanos, no vemos la gloria de Dios por no estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Nosotros debemos pedirle al Señor todos los días habitar en su presencia, estar en el lugar correcto. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, el Señor ha tocado la puerta de tu hogar, la puerta de tu corazón? ¿Cuántas veces en este tiempo de pandemia, a través de las redes sociales, te han invitado a espacios como este del Evangelio del Día, momentos de oración, eucaristías, horas santas y demás momentos que edifican nuestra alma? Pero no. Nosotros decidimos no estar ahí. Fue el caso de Tomás. Y fíjense lo que pasó. Los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. A Tomás se lo tuvieron que contar por no haber estado allí. Continúa la palabra del Señor, pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Cuánta razón había en Tomás, ¿verdad? Cuánta razón que ahogaba la fe que Tomás podía tener. Y así nos pasa a nosotros, mis queridos hermanos. Nos cuentan los prodigios y señales que el Señor obra en las vidas de la persona que nos lo está diciendo, y nosotros no creemos. Vemos milagros en los demás y buscamos explicaciones racionales para negarnos a la existencia y el obrar de Dios. No, mis queridos hermanos, no tenemos que tomar esa actitud. Debemos de aprender a creer y esperar en el Señor. El Señor suscita milagros en nuestras vidas y en la vida de los demás para acrecentar nuestra fe. Pero si nosotros nos negamos a creer aún viendo, aún cuando nos dan testimonios, pues nuestra fe será muy poca y nuestra razón hará que nuestra pobre fe sucumba. Hay que tener mucho cuidado. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. ¿Ves, mi querido hermano? Tomás rectifica. Y esta vez sí estaba en la vida comunitaria. Y estando en comunidad, el Señor se vuelve a presentar en medio de ellos. Y dice: Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Y es que Jesús quiere llegar a nuestras vidas, llegar a nuestros corazones, a inundarnos de su paz. En estos tiempos difíciles, cuando más lo necesitamos, cuando tenemos conflicto en nuestro interior por muchas razones, el Señor quiere entrar y decirnos la paz del Señor. Pero mi querido hermano, tú tienes que estar en
la vida comunitaria. Tú tienes que estar creciendo en la fe con tus hermanos de parroquia, con tu grupo de oración. Es necesario que perseveremos en la fe con nuestros hermanos y ahí el Señor nos va a hablar. Recuerda también a San Pablo, cuando tuvo el privilegio de encontrarse con Jesús. Bueno, se cae y queda ciego, y la instrucción que le da es: entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. Entrar a la ciudad significa vivir en comunidad. Y es que la vida comunitaria nos ayuda a crecer como personas, como cristianos, en lo personal, en los valores y demás factores que inciden en que nosotros vivamos bien. ¿Por qué? Porque en nuestra vida comunitaria nos exhortan, nos ayudan. Cuando nos equivocamos, nos ayudan a enmendar, a rectificar el camino. Y eso es tener vida comunitaria. Escuchar que otros nos edifiquen para poder seguir perseverando. Tomás hoy sí estaba con ellos, perseverando. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino créeme. Detengo ahí, mis queridos hermanos. Cuánto obrar del Señor hay en nuestras vidas y nosotros seguimos sin creer. Cuánto obra el Señor desde que nos levantamos, que nos da el soplo de vida, que nos permite respirar, que nos permite abrir los ojos, que nos permite disfrutar de un nuevo día, de la luz del sol, del aire, de todo lo que Él nos da, y nosotros aún no creemos en el Señor. ¿Cuántos, mis queridos hermanos, en este tiempo están recibiendo sanación del Señor y la van a recibir, y probablemente después no se van a acordar de los prodigios que hace el Señor? ¿Por qué somos así, mis queridos hermanos? ¿Por qué necesitamos ver para creer? Es importante, mis queridos hermanos, que nosotros creamos en el Señor aún sin ver. Ya lo va a decir el Señor en el siguiente punto que vamos a tratar. Hermanos, activa tu fe, activa lo mejor de ti para el Señor, y tienes que estar en el lugar y en el momento correcto. Termina el texto. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Así termina el texto. Dichosos los que creen sin haber visto. Me recuerdo también en este momento la palabra cuando Jesús dijo: te alabo, Padre, porque estas cosas se las has revelado a los más sencillos y se las has ocultado a los sabios y entendidos. Porque para entender al Señor se necesita una pobreza espiritual. Se necesita que tú y yo le digamos: Señor, entra en mi vida, te acepto, gobierna mi vida, y que aprendamos como niños a ver las maravillas del Señor, a ponerle menos razón, porque, mis queridos hermanos, el exceso de razón bloquea nuestra fe y el exceso de fe bloquea nuestra razón. Por eso la Iglesia plantea que tiene que haber un equilibrio entre fe y razón. Que el Señor nos bendiga abundantemente. Recordemos que lo que sembremos hoy es lo que cosecharemos mañana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de las notificaciones, darle me gusta a nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como Isaías Segovia. Saludamos a nuestros hermanos de En que creemos los católicos, a la comunidad de Renovación Carismática Católica de Milano, Italia, y a la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, Colonia, Costa Rica, por unirse como siempre a esta labor evangelizadora. Que el Señor nos bendiga a todos, paz y bien. Señor, ayúdame a pensar cada día más como tú. Señor, ayúdame a pensar cada día más como tú.